Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, a los organizadores en particular, Claudia Robles, y a STEM Academia y la Academia de Ciencias Colombiana que me ayudó a estar acá en México. Entonces, un honor para mí poder presentarles algo que espero sea complementario a lo que se está haciendo. Si miran, de hecho, el cartel por acá, de lo que hace ALEC faltaría algo. Obviamente, pues hemos realizado producción de recursos pedagógicos, creación de redes de docentes, formación de docentes. Yo como climatólogo ayudé pues modestamente a revisar los materiales como otros, pero faltaría investigación, ¿no? Entonces, un poco como dijo Natalie, cuando llegamos a este proyecto ALEC, yo como climatólogo pues no era experto en educación, más allá de que soy profesor universitario, pero no especialista en didáctica o cosas así. Sin embargo, pues la idea era un poco poner la experticia nuestra al servicio de la educación al cambio climático y empezamos a hacer como pues ustedes podrían realizar o podríamos realizar, es realizar líneas bases, es decir, qué sabemos de la educación al cambio climático en Colombia o en el mundo. Entonces, esos son los insumos investigativos que hemos realizado en ALEC. De hecho, no estaba previsto, pero pues resalto que nos gustó mucho y vamos a continuar en este sentido. Un primer insumo investigativo que es una encuesta que hemos realizado con la Universidad del Rosario a docentes de primaria y secundaria de todo el país, es decir, tomar el pulso de los docentes, a ver qué saben del cambio climático, qué perciben, qué les hace falta, y de hecho, de inmediato pues hago la publicidad para el taller que voy a dar mañana, donde pues espero sean numerosos, porque vamos a hacer algo parecido aquí en México. Un segundo insumo investigativo que es, bueno, tomemos el pulso también de los jóvenes, ¿sí? Hemos visto en charlas anteriores que los jóvenes no solo van a ser mucho más impactados que sus abuelos y abuelas, sino que van a tener que arreglar un problema que no han contribuido a crear todavía, ¿sí? Entonces, pues es mucho peso para ellos, entonces queríamos saber qué piensan, qué sienten, qué quieren los jóvenes y integramos un módulo sobre medio ambiente. Es una encuesta que hace el Rosario sobre, bueno, en general qué piensan los jóvenes, pero pudimos colectar también datos sociodemográficos para saber, bueno, hasta si uno tiene una mascota, cómo eso puede tener un impacto sobre su percepción del cambio climático, por ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo. Tercer insumo investigativo es lo que voy a presentar ahora. Pues fuimos a mirar, bueno, qué se les da a los niños en términos de contenidos de cambio climático en Colombia. ¿Sí? Eso es una pregunta legítima. Y queríamos cómo evaluar el estado del arte, ¿sí? Entonces, pues fuimos a mirar todos los manuales escolares de primaria y secundaria, en particular en ciencias, para ver qué tenía de cambio climático. Y finalmente, gracias a ALEC, pudimos apalancar fondos para que la Agencia Francesa de Desarrollo nos ayude, nos financie una revisión sistemática mundial. Entonces nos ganamos eso en competición con otros grupos de educación, de climatología también. Y la idea, lo hemos publicado aquí, si les interesa, es averiguar cuáles son los efectos de la educación al cambio climático sobre la cognición, las actitudes y los comportamientos de estudios de colegio y su entorno. Entonces, hasta lo que decía Gian hace poco, los padres, los abuelos, etc. Entonces, eso es una revisión sistemática. Bueno, voy a presentar solamente estos dos por razones de tiempo. Listo, entonces, sobre los manuales escolares, entonces, pues yo mandé a una egresada de nuestro programa de biología en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario, que casualmente hizo una maestría en educación en otra universidad, entonces el match con el perfil investigativo que estábamos buscando, pues era perfecto. Las preguntas científicas son, bueno, ¿cuánto
hablan de cambio climático los manuales de ciencias naturales. ¿Cómo hablan de cambio climático? ¿Esto es válido científicamente o no lo es? Sobre qué aspectos se focalizan y sobre qué aspectos no se focalizan, ¿vale? Entonces ella fue a hacer una salida de campo, como le digo yo, a las bibliotecas para leerse absolutamente todos estos manuales y apuntar, digitalizar todos los párrafos que hablaban de cambio climático para posterior análisis. Listo, entonces está también disponible, nosotros lo publicamos en una revista internacional indexada, se conoce como Bonilla y Quesada 2024, fue publicada hace muy poco, ¿sí? Hace 2 meses. Listo, entonces algunos resultados que encontramos en los manuales escolares colombianos. Vimos que por manual existe tan solo una página de texto en promedio sobre cambio climático, ¿sí? Una página de texto. Y curiosamente uno pensaría que, bueno, pues con los reportes del IPCC, con este tema que pues ustedes todos conocen, la preocupación, pues el contenido tendría que crecer. Falso, está reduciéndose desde 1999 hasta hoy en día se está reduciendo el número de palabras que habla de cambio climático. Con una iconografía, y les dejo algunos segundos para ver cuál es el pequeño problema cuando pues, presentamos esto en manuales escolares colombianos. Pues obviamente el oso polar es muy importante, pero no hay en Colombia, esto no es una casa colombiana, esto no hay en Colombia, tenemos glaciares en Colombia, más no hielo de mar. Y la temperatura global promedio, pues ¿por qué no poner la temperatura de Colombia y sobre todo pues de pronto actualizar un poco por acá? ¿Sí? Entonces, es como un popurrí de las cosas que se han podido encontrar y que son fácilmente mejorables, ¿sí? Entonces, en reducción y sobre todo no aterrizado, ¿sí? Como lo decía Gian, no conecta mucho o los tópicos no son nacionales, no toma, digamos, la literatura sobre los impactos colombianos. Aquí vemos un poco cada manual escolar colombiano y qué tanto en porcentaje de páginas tiene sobre el cambio climático. Entonces ven que varía de 0.05% a hasta 8% para algunos, ¿sí? Y eso se reparte entre actividades, aunque hay muy pocas. Entonces eso es algo con lo cual quisiéramos trabajar con las editoras, a ver si a nivel climatológico, a nivel educativo podemos mejorar esta parte. Y el texto también es muy variable, ¿sí? Pero en general una página de texto por manual. También pudimos, aquí presento algunos resultados, les pido su atención porque son figuras y gráficas un poco complejas a veces, pero aquí básicamente lo que hicimos es una taxonomía de Bloom, es decir, evaluamos la complejidad de lo que se dice, ¿sí? No solamente cuánto hay de contenido de cambio climático, sino qué tan complejo va en pedirle al estudiante que proyecte, que explique, etcétera. ¿Sí? Entonces, un score bajo significa que simplemente es, bueno, el cambio climático es causado por actividades humanas. ¿Por qué hay el cambio climático? Por las actividades humanas. Okay. Score 0 o 1. Okay. Pero hay actividades prácticas que permiten aumentar este score. En todo caso, eso muestra aquí que el score bajo, es decir, hay menos contenidos y son menos complejos. También no evoluciona crecientemente en función de la edad. Uno podría esperar que a mayor edad pues aumenta la complejidad de lo que se explica sobre el cambio climático. No, nada, eso se queda así, plano. Y depende mucho de la editorial, ¿ok? También. Eso es algo que hemos realizado. Entonces aprovecho para hacer otro anuncio de publicidad. Si alguien está interesado, está realizando su doctorado, su tesis de maestría y quiere hacer un análisis investigativo parecido en México, pues se puede contactar conmigo y encontraremos la manera de trabajar y hacer lo mismo. Resalto acá que
lo que hemos hecho aquí se ha hecho en 12 países del mundo solamente. ¿Okay? No está México, no está Francia hasta ahora. Entonces tenemos latitud todavía para saber, bueno, ¿qué hay en los manuales? Porque muchos usamos los manuales escolares. Listo. Otro insumo investigativo, en 5 minutos, perdón, es la revisión sistemática. Básicamente lo que hacemos es mirar en toda la literatura científica con una fórmula de búsqueda, eso lo veremos mañana en el taller, pues los que hablan de educación al cambio climático, los que hicieron intervenciones en educación al cambio climático y que la pudieron evaluar, ¿sí? Entonces nuestro objetivo era ver cuáles son efectivas, cuáles no son efectivas las intervenciones de educación al cambio climático o no. Entonces pudimos, éramos un equipo de 7 personas, 4 psicólogos, un climatólogo, un ecólogo, una médica, revisando más de 10.000 artículos para sacar 150 artículos más o menos con los criterios, leyéndolos cuidadosamente. Eso es la repartición de los estudios. Aquí ven México, por ejemplo, con un solo estudio, Colombia 0, y ven el sesgo absolutamente enorme. Lo que sabemos y lo que orienta las políticas públicas en términos de educación al cambio climático, pues está muy sesgada hacia países del norte global, ¿sí? Aquí nos hace falta un montón, en particular en adaptación, ¿sí? Entonces, eso, obviamente, la educación al cambio climático cobró una especial importancia en los últimos años, pero los países del sur global, voy rápido, pues todavía hace falta, ¿no? Entonces, ustedes pueden leer todos los resultados aquí, pero Jan presentó esta figura, es como el recapitulativo de las evaluaciones de los artículos, ¿no? Aquí tenemos conocimiento, concientización, podríamos decir, intención de actuar, emoción, acción, hábito, que es una acción que se vuelve costumbre, y otros parámetros también que se midieron. Ven que sobre todo se evalúan el tema de los conocimientos de la concientización, pero muy poco estamos mirando que tanto las intervenciones de educación al cambio climático están cambiando comportamientos. Y es lo que al fin y al cabo queremos un poco saber, ¿no? Eso es lo primero. Y ven que hay varios colores, pero el negro significa si funcionó, es decir, si tenemos indicadores que van en el buen sentido o no. Entonces ven que es más o menos gris por todas partes, yes, 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 yes. ¿Esto qué significa? Que incluso si van a incluir una intervención de educación al cambio climático en su aula, va a ser muy probablemente positivo, de todas maneras, ¿sí? Entonces, aquí no perdemos nada, aunque sea tradicional y una clase magistral así. Obviamente, vamos a ver, y hemos visto en ALEC, que hay muchas cosas que se pueden hacer por encima de lo tradicional, pero esto funciona. Rápidamente sobre esto, termino acá para darles como un vistazo de lo que hemos encontrado sobre el impacto que tiene la educación al cambio climático. Entonces, la gran mayoría muestra resultados positivos, debe fomentarse por lo tanto. Lastimosamente, a veces abordan conceptos erróneos, pero hay unos que justamente, sobre todo en Estados Unidos, van pues mirando los conceptos erróneos y van atacando las teorías conspirativas. Es necesario en estos países, aunque tienen 50% de la población que piensa que el cambio climático no existe o existe. No es tanto el caso en Colombia, por ejemplo. En Colombia no hay negación de la existencia del cambio climático y en general en los países tropicales. Los ejemplos nacionales y personalmente relevantes permiten fortalecer la intención de actuar, fortalecer el conocimiento. Todo lo que es proyectos, juegos, clubes de ciencia, eso se ha evaluado y permite mayor participación, incluso a veces despierta el gusto para las ciencias. La transversalidad, eso se ha hablado mucho, ¿sí? Entonces el hecho de que no solo el profe de física o el profe de biología dé los temas de cambio climático, sino que
El de matemáticas, pues se ingenia un poco, bueno, si tengo que integrar el cambio climático en mi clase, ¿cómo lo hago? Y a partir de ahí, pues hay también cajas de herramientas. Una fuerte empatía o un vínculo hacia la naturaleza, eso es súper importante porque eso aumenta la herencia o la adhesión del niño, de la niña al tema del cambio climático. Y finalmente, eso es algo también, un sesgo que tenemos los profes, y me incluyo, es si generamos demasiado miedo o competencia, eso amortigua los resultados positivos, ¿sí? Entonces eso se ha demostrado. Proyectos futuros, entonces pues tenemos una tesis de doctorado que fue aprobada en Francia, el cambio climático y el océano en la enseñanza y los manuales escolares en Francia. Entonces vamos a tener a alguien durante 3 años trabajando estos temas, estamos súper felices. Finalmente, vamos, como le dijo Natalie, a evaluar, ¿sí? Entonces eso es un proyecto futuro, vamos a evaluar los efectos. Ustedes fueron formados, ahora, ¿qué tanto funciona? ¿Qué tanto logramos implementar prácticas, teorías en la clase? ¿De qué manera? Eso nos interesa mucho para luego retroalimentar sobre la propia investigación, de mostrarles pues, qué funciona menos, ¿sí? Entonces eso lo vamos a hacer en aulas de Bogotá. Y muchísimas gracias por su atención.